Hola chiquillos y chiquillas, mi nombre es Omar Muñoz y bienvenidos a Política Inepta. El día de hoy estaremos hablando sobre el presidente más sanguinario y más sangriento que ha existido en la historia de México moderna. Estamos hablando nada más que de Felipe Calderón. Su sexenio abarca del año 2006 hasta el 2012. Para antes de tomar cargo en la gobernatura del país de México, ya fungía como presidente del Partido Acción Nacional desde el año de 1996 al año de 1999. Su sexenio ha sido marcado como uno de los más sangrientos, ya que el 11 de diciembre del 2006, unos pocos días después de haber tomado cargo como presidente, le declaró la guerra al narcotráfico. Está teniendo graves consecuencias delante de la sociedad mexicana y en el ojo del mundo. Según cifras oficiales de las fuentes mexicanas, hubo más de 60,000 muertos, pero fuentes internacionales sugieren que hubo más de 150,000 muertos y siguen contando, ya que en las partes donde hay rancherías o había ese tipo de pueblos, casi no llegan a ese tipo de censos. Entonces se sugiere que hubo más de 200,000 muertos durante los 6 años del sexenio de Felipe Calderón. Durante esta guerra de narcotráfico, capturó o abatió a 22 de los 37 criminales más buscados durante esos años. Uno de los que yo más recuerdo fue la captura del Teo en el año 2008, ya que ese día mi papá me llevaba a la escuela, a la primaria. Íbamos en el carro y de la nada empezamos a ver que había muchos militares y muchos marinos. Veo los helicópteros y me pregunto, papá, oye, ¿qué pasa? Y él me empezó a decir como que, no, pues tranquilo, a lo mejor pasó algo y ya. Pero al rato, a los días siguientes, veo en las noticias que capturaron a uno de los criminales más buscados aquí en México, aquí en La Paz. Y así como cuando vi el nombre de La Paz, en esos comerciales que pasaban, capturamos a esta persona o capturamos a uno de los criminales más buscados, me dio como que mucho entusiasmo ver a La Paz, pero yo no tenía idea de qué era lo que había detrás. Yo pensaba que Felipe Calderón era uno de los mejores presidentes, pero ahora que estoy más grande me doy cuenta de que hubo muchísimas cosas detrás de él. Aparte de mucho que mencionan, por ejemplo, Carmen Aristegui cuando estaba en su programa, dos momentos muy cruciales durante sus conferencias de prensa o en las entrevistas que le hacía, en este caso Carmen Aristegui, era su frase, haya sido como haya sido, y de ahí se lo balconearon y le acusaron de muchas cosas. Y también Carmen Aristegui lo acusaba muchísimo de un problema de alcohol, ya que testimonios dicen que cuando se acercaba a él emitía un olor a alcohol muy fuerte. Era algo desagradable y pues yo pienso que no estaba muy bien visto para un presidente. Muchas de las cosas pues yo las viví muy de cerca, por ejemplo los programas que tenía hacia las escuelas o a los programas de gobierno, el de Vivir Mejor, cuando renueva todos los logos de Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de todo, le cambió el logo, como pueden ver en las siguientes imágenes. También daba muchos apoyos hacia las escuelas en cuestiones de prevención, ya que como tienes a policías en la calle, tienes que aprender a sobrevivir tú. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, hubo un ejercicio de qué hacer en caso de una balacera, o qué hacer en caso de que hubiera un enfrentamiento entre los policías. Aquí, a pesar de que la guerra fuerte estaba en Ciudad Juárez o en la parte norte, aquí en La Paz nunca hubo tanto desorden en el sentido de la violencia. Al contrario, a mí me daba gusto que la policía llegara a mi escuela y, oye, ¿qué onda? Hoy te vamos a ofrecer una plática de qué hacer en caso de que escuches un balazo o de que veas a algún muerto. Pero sí es algo muy traumante para las personas que vivieron en esas partes, ya que existen muchísimos testimonios de qué fue lo que pasó durante todos esos años. Cómo desaparecieron a las personas, cómo los narcos las levantaban, cómo había ejecuciones ya no incluso entre los narcos, sino que ya iban contra civiles. Es por eso que este es uno de los sexenios que más ha sido marcado con la sangre de México. Durante su mandato intentó dar mucho apoyo a las personas de escasos recursos, creando programas como el programa Oportunidades, creando empleos. Dicho él se autonombró como el presidente del empleo, ya que lo único fuerte que tenía su sexenio eran los empleos. Decía, yo voy a dar empleos para esto, empleos para aquello, pero como mencionábamos anteriormente, cuando llega con esa guerra del narco, pues aumentó la deuda externa, aumentó muchísimo en muchas cosas la inflación. Eso trajo muchísimo gasto tanto del gobierno como para pedir dinero prestado para hacer crecer de las Fuerzas Armadas, de los marinos, de la Policía Federal, de muchas cosas. Eso provocó una crisis, aparte ya sumándole encima la crisis internacional que había y la crisis mundial alimentaria que había. Esto provocó precios como las tortillas de 5 pesos de kilo aumentar al doble, a 10 pesos. Mucha gente se manifestó, pero el gobierno no reaccionó a tiempo. Ante esta crisis del aumento de la tortilla de 5 pesos a 10 pesos,
surge el Pacto Económico para la Estabilización de la Tortilla. Sinceramente se me hace un nombre muy tonto para poder hacer algo así como que vamos a estabilizar la tortilla. Pero una de las cosas que surgen durante todo este sexenio es que el aumento de la canasta básica aumentó casi el doble. O sea, aumentó en todo, la Coca-Cola subió de precio, los productos básicos, el huevo. Aparte de todo eso, se juntaron muchísimas cosas y entregó un gobierno en la miseria, aparte sumido en una tristeza, ya que había una gran tristeza nacional por todas estas muertes que hubo, hayan sido narcos o no. Se iban sobre gente inocente, secuestraron a niñas, secuestraron a un montón de personas. No se podría hablar de otro tema porque este gobierno estuvo marcado por las muertes. 150,000 personas se me hace muy poquito, para mí que fueron más, pero es algo muy triste que nos conozcan como un país violento. Aparte de todo esto, en el sector salud hubo una de las peores epidemias que ha existido, el H1N1. También me acuerdo que en la primaria en la que iba daban conferencias o pláticas así como que qué hacer en caso del H1N1. Tienes que ir a vacunarte, tienes que cuidarte. Las campañas de salud aumentaron en muchísimas. Ponían letreros de que lávate las manos, enjuágate, lávatelas de esta forma, usa cubrebocas. O sea, fue una cosa terrible. En los aeropuertos me acuerdo cuando mi mamá fue a viajar a Ciudad de México, la tuvieron que retener porque pensaban que tenía esta enfermedad, porque traía cubrebocas, porque traía muchas cosas. Fue algo muy triste para esa época, en el sentido de que ni siquiera podías tener contacto con alguien, tanto por enfermedad o porque pensabas que te iba a asesinar. Son muchas cosas las que se podrían hablar de este sexenio, ya que no solamente hubo desempleo, no creó los empleos, sino que al contrario hubo desempleos. El IMSS en el 2008 registró más de 125,000 desempleos por falta de presupuesto, ya que el gobierno al de estar sumido, es que la guerra del narcotráfico es algo muy... abarca todo el sexenio, porque eso fue lo que provocó, como se mencionaba, el aumento de la deuda externa y de la inflación, sumándole las crisis económicas que había no solamente en México, sino en todo el resto del país. Se podrían hablar muchísimas cosas más, pero yo creo que ya recorrimos toda la ineptitud de este gobierno. Pero bueno, dejando a un lado toda la masacre que hubo de muertes, vamos a hablar más de muertes. En el año 2009 hubo uno de los escándalos más sonados en cuestiones de materia infantil. Estoy hablando de la guardería ABC, el incendio que marcó una época muy triste, aparte sumando de la que ya les he hablado durante todo el video. En este incidente estuvieron involucrados el fallecimiento de 49 niños y niñas y aparte de 76 heridos. Hubo muchísimas polémicas ya que ninguno de los dueños fue responsable de este accidente. En investigaciones que se dieron en las instalaciones de la guardería ABC se dieron cuenta de irregularidades que tenían en los sistemas de emergencia, ya que solamente tenían una salida y una entrada, no tenían extintores, no tenían sistemas de ventilación y era solamente un cuarto todo así cerrado, y fue algo muy triste. Algo que caracterizó este escándalo no solamente fue el hecho del incendio, sino que entre los dueños había parientes de la señora Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Pero bueno, ya para finalizar, el sexenio de Felipe Calderón se conoció como el sexenio de las muertes, ya que hubo muchas muertes, demasiadas muertes, mucha sangre. Hoy en día tenemos un presidente cabecita de algodón que no ha hecho nada. Hablaremos más adelante de él, estamos preparando algo muy especial. Pero el presidente que sigue es un poco más polémico que el otro, ya saben quién es, pero quédense en el próximo video para que lo conozcan. Yo creo que con este presidente pues tuvimos muchas cosas y bueno, esto fue todo. Gracias por ver este video, que tengan una excelente semana. No se olviden suscribirse y darle like. Síganos en nuestras redes sociales que les dejaremos en la caja de la descripción. Hasta la próxima.